subsecretario Benjamín Contreras, de la Secretaría de Energía. La secretaria va a hacer una presentación breve, después le pasará la palabra al ingeniero Enrique Vargas Nieto, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor identificarse y que nos limitemos a una pregunta para poder atender las más posibles. Gracias, secretario. Muchísimas gracias, Héctor. Pues si quieren, nada más comentarles, diversas personas de los medios han estado en comunicación, tanto con nuestro director de comunicación social y algunos de ustedes de manera directa han estado haciéndonos preguntas con respecto a los empleos que hemos dejado de generar en el sector, en la zona centro del país, y entonces tomamos la decisión de podernos presentar con ustedes y darles información de dónde viene estas cifras que hemos venido mencionando de los empleos que no se han generado en el centro del país. Entonces, si me lo permiten, procederemos con la presentación. Como todos ustedes saben, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica prevé en su artículo 25 la obligación de suministrar la energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista algún tipo de impedimento técnico o razones económicas para hacerlo. También sabemos que la reglamentación secundaria de esta Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en particular su reglamento, fija los requisitos que deben de cumplir los solicitantes del servicio y señalan los plazos para que se celebre el contrato respectivo y para que los suministradores efectúen la conexión de los servicios. Desafortunadamente, Luz y Fuerza del Centro incumplía sistemáticamente con los plazos establecidos en la normatividad y en una gran cantidad de casos la primera respuesta a las solicitudes del servicio era negativa. A diciembre del 2008, como se los he comentado en otras ocasiones, Luz y Fuerza del Centro no atendió diversas solicitudes de prestación de servicio. Estas solicitudes en su conjunto representaban negar el servicio en una ciudad del tamaño de Tijuana, esto es, la capacidad, la potencia que se dejó de suministrar implicaba que no le diéramos el servicio a una ciudad, insisto, del tamaño de la ciudad de Tijuana, que es muy importante en términos desde el punto de vista industrial como comercial en la frontera de nuestro país. Dicha negación inhibió el crecimiento económico en la zona centro del país y uno de los principales indicadores de esto lo podemos encontrar aquí. La tasa de crecimiento de la demanda de energía eléctrica en la zona centro del país, la zona de influencia de la extinta Luz y Fuerza del Centro, fue del 2.3%, mientras que en el resto del sistema, lo que representaba, el área que estaba siendo cubierta por Comisión Federal de Electricidad, la tasa de crecimiento de la demanda máxima era del 5% en el periodo 98-2008. Las solicitudes no atendidas en el año 2008 representaron una carga de 900 megawatts aproximadamente, cifra que equivale al 2.5% de la demanda máxima del país. Para estimar el impacto que tiene esta negativa a proporcionar el servicio y qué impacto tiene esto sobre la actividad económica durante un año, utilizamos algunos supuestos que podríamos llamar conservadores para la energía no suministrada y también para el factor de carga. Con ello, el valor económico de la energía no suministrada, esto es, el hecho de que Luz y Fuerza del Centro negara la factibilidad y negara el servicio, tenía un valor o tuvo un valor de 8.200 millones de dólares al año, cifra que es cercana a un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Los principales sectores afectados por las solicitudes no atendidas de Luz y Fuerza del Centro se pueden agrupar en función de la carga solicitada y el impacto, por supuesto, en la creación de empleos durante la construcción o durante la habilitación de las instalaciones.
De esta forma tenemos tres grandes rubros. El primero, desarrolladores de vivienda de interés social a gran escala. El segundo, constructores de centros comerciales y tiendas de autoservicio. Y el tercero, que son otros sectores que incluye industria, vivienda residencial, escuelas y otros. Los desarrolladores de casa, y este es uno de los factores más importantes en términos de nuestra estimación de los empleos no generados, los desarrolladores de casas de interés social a gran escala son el principal sector afectado por las solicitudes no atendidas de luz y fuerza del centro. La carga no atendida ascendió en 2008 a 164.3 megawatts de potencia. La negativa retrasó las inversiones en el sector y frecuentemente se presentaban actos de corrupción para conseguir la conexión a la red. Esta situación, aunada a la necesidad de incorporar nueva infraestructura, generó que el precio final de la vivienda económica y social, esto es la vivienda de interés social, se incrementara en un 4%, de acuerdo a la información proporcionada por los mismos desarrolladores. Además, la construcción de casas de interés social, como todos ustedes saben, es intensiva en el uso de la mano de obra. Diversas fuentes consultadas señalaron que se generan en promedio entre 5 y 6 empleos por vivienda en el proceso de construcción. Para estimar el impacto en el empleo por las solicitudes no atendidas, nuevamente hicimos supuestos muy conservadores, suponiendo que teníamos una carga promedio de 2 kilowatts por vivienda y que se generaban no más de 2 empleos por vivienda. Esto implica que las factibilidades negadas en 2008 inhibieron la creación de 180.700 empleos en la zona centro del país. En el sector de construcción de centros comerciales y tiendas de autoservicio, la construcción de centros comerciales es otro de los grandes sectores que fueron afectados por las solicitudes no atendidas. Esto también originó retrasos en las inversiones y que algunos centros comerciales tuvieran que erogar conceptos no previstos para contar con una planta provisional mientras se aprobaba su solicitud. La carga no atendida en este sector ascendió a 47.1 megawatts en 2008 y de acuerdo con información proporcionada por las empresas constructoras, se crean hasta 500 empleos para construir una tienda ancla en un centro comercial. Esto implica que en el año 2008 no se generaron 3.550 empleos. El sector de industria, vivienda, residencial, escuelas, como también ustedes saben, presenta cargas individuales dispersas. Sin embargo, al agruparse, se observa que las solicitudes no atendidas sumaron 263 megawatts en 2008. La afectación por las solicitudes no atendidas en estos sectores arriesgaron en muchas ocasiones la rentabilidad de las inversiones. De acuerdo a estimaciones propias, las solicitudes no atendidas evitaron que en 2008 se generaran 3.400 empleos. Para resumir lo que acabo de mencionar en estos tres sectores, las solicitudes no atendidas inhibieron la creación de más de 187.000 empleos, y aquí está, en el caso de vivienda, 180.700, centros comerciales y tiendas de autoservicio, 3.550, otros sectores 3.400. Esto es un total de 187.650 empleos no generados. Las estimaciones anteriores no incluyen el impacto económico de dos ciudades bicentenario, Geópolis y Citara, en el Estado de México. En este caso, desde hace año y medio se realizaban gestiones para el suministro de electricidad a 90.000 viviendas, servicios comerciales y de industria ligera en estas ciudades. Por otro lado, también hubo obras que se terminaron y que no se pudieron poner en servicio. Un ejemplo es la subestación deportiva de 660 megawatts, cuya construcción se concluyó en el año 2005 y no había sido energizada. Esto impidió proporcionar el servicio a solicitantes en la zona poniente del Estado de México. Además, en materia de aportaciones se tenían registradas 10.800 obras
pagadas por los solicitantes, no ejecutadas o en proceso de construcción. En los últimos 15 días hemos tenido reuniones con los diversos grupos empresariales, con las cámaras, en la zona de atención de la extinta Luz y Fuerza del Centro, a fin de analizar la situación que guarda cada una de sus obras. En estas reuniones se tomaron los siguientes acuerdos. En primer lugar, en el caso de obras ya terminadas, se revisará en forma expedita su situación técnica y legal para que en caso de ser procedente se pueda llevar a cabo la contratación de cada uno de los servicios de forma inmediata. En el caso de obras en proceso de construcción, estaremos revisando en forma expedita su situación técnica y legal para determinar entre las partes la manera más conveniente de formalizar el suministro individual a los solicitantes. Y en el caso de obras solicitadas y no iniciadas, se desarrollarán de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento de aportaciones, lo que implica la posibilidad de llevar a cabo por su cuenta la ejecución de las obras. Con esto concluiría yo la parte de la generación de empleos que no se dio por concepto de no haber autorizado el suministro de energía eléctrica. Y si me lo permiten, otra de las áreas que también ha causado que ustedes estén haciendo preguntas es qué está pasando con la continuidad del servicio. Y en este caso le pediría yo al ingeniero Vargas Nieto de Comisión Federal de Electricidad que nos hablara un poco sobre la situación en esta materia. Muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos. Bien, como todos ustedes saben, a partir del 11 de octubre, CFE tomó el control del suministro en el área geográfica atendida por la extinta Luz y Fuerza del Centro, lo cual llevó a tener de pronto poco más de 6 millones de nuevos usuarios, para llegar de 26 millones que teníamos a casi 33 millones de usuarios a nivel nacional. Para llevar a cabo esta atención, inicialmente se establecieron 9 centros de atención para el restablecimiento de fallas, pero con objeto de dar un mejor servicio, acercando la gente que está dispuesta para atender estas solicitudes a los centros donde he solicitado su atención. Pasamos de 9 a 32 áreas. Esto nos permite disminuir en forma muy significativa los tiempos de traslado, sobre todo en una ciudad que, como sabemos, es difícil en la parte de tránsito. Durante este periodo se han atendido diferentes reportes de quejas. Agrupamos las quejas en dos tipos: quejas donde el elemento fallado, que puede ser un transformador o un elemento de un circuito, afecta a un número considerable de usuarios, en todos los casos más de 50, 60 usuarios tratándose de un transformador, o a más de 2.000 o 3.000 usuarios tratándose de un circuito. De esta forma tenemos atendidas en este periodo 7.000 quejas de este tipo y 9.000 reportes individuales donde algún usuario pudo haber tenido un falso contacto en su acometida, una falla en su medidor, y que la queja corresponde a una persona en lo particular. Para poder dar el contacto adecuado con todos nuestros clientes, se estableció el servicio a través del número 071 que Comisión Federal tiene establecido en todo el país, y destinamos a más de 400 ejecutivos de atención para que estuvieran a través de más de 1.344 líneas en la posibilidad de atender las llamadas que se suscitaban por parte de los clientes. Durante este proceso podemos indicar que en general las comunicaciones de los clientes en relación con fallas pues corresponden al 70%, donde, como les indicaba, puede ser que por una sola falla recibamos 500 o 1.000 llamadas, dependiendo de la afectación que esto tenga. Aclaraciones sobre recibo y centros de pago. Se dio un desvío automático también a lo que es solicitudes que se recibían de extrabajadores de Luz y Fuerza solicitando información,
y estas se transferían automáticamente al 01800 que se estableció por parte de la Secretaría de Trabajo, y otros aspectos que representaron el 15%. En relación con el pago de los servicios, bueno, establecimos también convenio con todos los bancos y las cadenas comerciales para que pudieran ser pagados los recibos de energía eléctrica en las cajas de los bancos y de las cadenas, y que este pago fuera realizado sin hacer algún cargo por el servicio. También logramos acordar con ellos el que aun cuando se estuviera ya vencida la fecha en la cual este pago debería haberse realizado, los pagos pudieran ser efectuados sin ningún problema, dado que nosotros en este momento no estamos ejerciendo ninguna acción de corte por falta de pago. En el caso de que alguien deseara pagar con cheque, bueno, lo que se estableció es que el cheque estuviera a nombre de quien hubiera expedido el recibo. Esto es, si el recibo que se está pagando, que como es el caso en estos momentos es un recibo todavía de Luz y Fuerza, el cheque tendrá que ir a nombre de Luz y Fuerza para que el banco pueda hacer la aplicación correspondiente. En los próximos días habremos de emitir los recibos ya a nombre de Comisión Federal de Electricidad, y en este caso los cheques tendrán que ser expedidos a nombre de Comisión Federal de Electricidad. Habrá un periodo en el cual, un periodo de transición que está siendo administrado por el SAE, que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda, y en ese periodo los recibos serán emitidos por el SAE y los cheques que así se expidan serán a nombre del SAE. Otro aspecto que habilitamos es que alguien, en caso de no tener su recibo de energía eléctrica por cualquier motivo, puede solicitar a través del 071 su línea de captura, y con esto podrá pagar sin ningún problema en cualquier banco o tienda comercial. Por otra parte, también en el 071 se estableció todo un sistema de atención para resolver cualquier queja que puedan tener los clientes en relación con este cambio que estamos realizando en el área conurbada de la Ciudad de México. Este servicio del 071, desde luego, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En relación con compromisos pendientes de cubrir por parte de Luz y Fuerza del Centro, pues se han presentado diversas inquietudes por proveedores de servicios que a lo mejor se quedaron con facturas por cobrar o con pedidos fincados y pendientes de recibir, ¿sí? En todos estos casos, el sistema, el SAE que les comentaba, que es el Servicio de Administración, será el responsable de atender todas estas solicitudes y requerimientos en los términos y condiciones que se fije de acuerdo a la legislación aplicable. Bien, pues esos serían los principales comentarios y muchas gracias. A ver, a continuación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tengo ya aquí algunos. Reforma Nayeli. Si, gracias. Los 8.200 millones de dólares que mencionó equivalen al monto de inversiones que dejaron de hacerse debido a la falta de suministro eléctrico, y si no, ¿a cuánto ascendería este monto? No nos referimos en general al número el monto de las inversiones que se dejaron de realizar. Cuando hablamos de los 8.200 millones de dólares, lo que estamos haciendo es hacer una estimación de lo que le cuesta a la economía no generar esa electricidad. Esto es un número que se obtiene a través de los esquemas de planeación que nos permiten identificar cuál es el monto a través del cual necesitamos establecer nueva capacidad de generación. Y con esos datos es que salen los 8.200 millones de dólares. Pero no se trata de las inversiones como tal que se dejaron de realizar. Luis Carles. Nada más, si nos puede explicar, hablando del tema de empleo y demás, si nos puede explicar cuándo comenzarían el tema de la recontratación
de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, y en ese sentido, ¿qué porcentaje de trabajadores estarían ustedes pensando en recuperar? Y también si puede publicar, y si es posible, que nos diera a conocer cuándo las fuentes que usted tomó para sus cálculos, perdón. ¿Cómo no? Les comento, en términos de los trabajadores a recontratar, al día de hoy, a esta hora, llevamos alrededor de un poquito más del 40% de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro que han adoptado ya su liquidación. Este número, como ustedes también saben, se han abierto los centros opción, a través de los cuales se le está dando orientación a las gentes que ya aceptaron su liquidación y están ahí reportándose, están incluyéndose en una lista para ser considerados para la recontratación. También les he comentado en varias ocasiones que el presidente Calderón nos ha instruido a que se recontrate al mayor número de trabajadores posible. Sin embargo, esto lo vamos a tener que hacer, por supuesto, tomando en cuenta que la zona centro del país lo que estamos buscando es elevar la del servicio eléctrico, y el número específico de cuántos trabajadores podrán ser contratados o recontratados en Comisión Federal de Electricidad es algo que estará analizando Comisión Federal de Electricidad en los próximos días. Esther Arzate, de Financiero. Sí, buenas tardes, Esther Arzate, del Financiero. Para preguntarle si ya está conectado el SENACE con la red de Luz y Fuerza. Si no es así, ¿cuándo estaría y en qué condiciones estaría operando? ¿La contestas tú o la contesto yo? Adelante. El SENACE siempre ha sido el Centro Nacional de Control de Energía. En todo momento ha estado observando y operando la parte de la región central que incluye a Luz y Fuerza. Israel, de La Jornada. O sea, nada más para aclarar, sí, nunca ha estado separada la zona centro en términos del control de todo el sistema eléctrico nacional. Sí, buenas tardes, señora secretaria. Nada más para saber, a los trabajadores se les ha achacado toda la ineficiencia, inoperancia y de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, no se ha hablado nada sobre los funcionarios. Finalmente, el gobierno era el que la administraba, los funcionarios directivos de Luz y Fuerza. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están? ¿Se está haciendo una averiguación? O sea, porque no se sabe nada. A ver. Gracias. Yo quisiera en este punto también ser muy enfática. La administración de Luz y Fuerza del Centro se había venido dando de manera, diría yo, muy combinada a través de las relaciones sindicales. Y lo voy a plantear, se llevó a cabo, por ejemplo, un convenio de productividad en el año 2008, en donde hubo un acuerdo entre la administración y el sindicato, y también hago referencia, no es el primer convenio de productividad que se firmaba con el sindicato, precisamente con el objetivo de poder mover a la empresa hacia una trayectoria de mucho mayor productividad y mucho mayor eficiencia. El convenio que acabo de referir, del 2008, tenía como intención precisamente eso, movernos en el sentido de mejorar de manera significativa la situación financiera de la empresa. Desafortunadamente, y lo digo de esa manera, desafortunadamente ese convenio de productividad, como todos los anteriores que se habían firmado con el sindicato, no se cumplieron. Y como no se cumple el convenio de productividad, la tendencia en términos de la situación financiera de la empresa era de empeorarse. Una de las condiciones que se estableció, por ejemplo, en el convenio de productividad, era asegurarnos de que no crecería ya de la manera como había venido creciendo la plantilla de personal, que estaríamos planteando parar ese crecimiento, y de hecho pues hemos tenido un crecimiento muy importante, o se tuvo un crecimiento muy importante en la plantilla de personal por cumplir con las condiciones establecidas en el contrato colectivo. Entonces, ¿eso exculpa a los
Nada más habíamos quedado. Yo no digo que exculpa a los administradores, yo creo que aquí lo que estábamos buscando es nuevamente asegurarnos que a través de una administración más eficiente y en colaboración con el sindicato, que pudiéramos alcanzar los niveles de productividad que eran requeridos para que la empresa fuera financieramente sostenible. Juan Francisco Rocha, de TV Azteca. Buenas tardes. Aquí. Nada más un aspecto técnico. Entiendo que todavía el sábado la Junta va a decidir o va a finiquitar ya formalmente la relación entre el sindicato entre Luz y Fuerza todavía con la CFE, hay algunos aspectos legales que hay que concluir. ¿Esto genera alguna limitante para la CFE en estos momentos para su operación? Como también lo hemos venido comentando desde el día 11 de octubre, a raíz del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad está llevando a cabo el suministro en la zona centro del país. No existe ningún impedimento en este momento de que siga realizándolo como lo ha venido realizándolo desde el 11 de octubre. Nada más rapidísimo, ahora que ya la CFE toma las riendas y dado los números que nos mostraron, ¿podrían generarse empleos nuevos? Nuestro objetivo, sí, nuestro objetivo con la extinción de Luz y Fuerza del Centro, además de resolver una problemática financiera como la que hemos venido mencionando ya un número muy importante de veces, era también quitar un freno al crecimiento económico y a la generación de empleos en la zona centro del país. Aquí estamos viendo que ese obstáculo, esas negativas a proporcionar el servicio de energía eléctrica implicaban que no se estuvieran realizando inversiones en esta zona centro. Lo que estamos haciendo es, también como lo acabamos de mencionar, asegurarnos de que las inversiones se puedan realizar a la mayor brevedad posible y esto, tarde o temprano, se va a traducir en un mayor crecimiento económico de la zona centro del país y también, por supuesto, en una mayor generación de empleos en esta zona. Última pregunta, Roberto, por favor, Excelsior. Secretaria, buenas tardes. No veo dónde… Roberto. ¿Sí se oye? Sí. Precisamente de este tema que mencioné ahorita, ¿en cuánto tiempo y no sé si se puede hablar en qué inversiones se requerirán para que CFE esté en condiciones de atender toda esta demanda que venía quedando pues rezagada? No sé si habrá plazos para poder decir ya estamos en las condiciones de atender todo lo que se nos venga a solicitar. Una de las ventajas que tenemos es que existe la posibilidad ahora de que los mismos desarrolladores de vivienda, aquellos que desean llevar a cabo la construcción de un centro comercial, aquellos que quieran tener una nueva industria en la zona centro del país, podrán acogerse a lo dispuesto por el reglamento de aportaciones. ¿Esto qué significa? Significa que van a poder realizar siempre y cuando realizar las obras requeridas, siempre y cuando cumplan con las normas establecidas, ya sea directamente o solicitar que Comisión Federal de Electricidad realice la construcción de esas obras. Así está dispuesto en el reglamento de aportaciones vigente. Esto nos va a permitir acelerar esas obras en esta zona del país. Y yo no quisiera comprometerme a que en un plazo determinado todas las obras van a estar concluidas, porque eso va a depender mucho de lo que acabamos de ver en este momento, de la forma como reaccionen los mismos interesados en realizar las inversiones y la forma como podamos atender de mejor manera las solicitudes presentadas. Muchas gracias, señores. Gracias por su asistencia. Harían si las plantas de acuerdo de acuerdo con el reglamento de aportaciones, cuando se tiene una solicitud de servicio, existen algunas obras que se tienen que realizar para poder conectarse a la red. Por ejemplo, si tenemos un terreno que actualmente está a 1 kilómetro de la red eléctrica, se tiene que hacer la línea que va a conectar ese terreno con la red eléctrica. En este caso, esa línea se puede construir conforme a lo que se establece en el reglamento de aportaciones.
No estamos hablando ni de capacidad de generación ni de ninguna otra cosa. De lo que estamos hablando son de las conexiones que se tienen que realizar desde un punto a donde se tiene que dar el suministro hasta el punto en donde está actualmente la red. Cada quien pague su coste, su cable. Puede hacerse de esa manera o se puede realizar una aportación por parte del usuario potencial para que Comisión Federal de Electricidad realice la obra. Gracias, señores. Muchas gracias. ¿Cuáles son las causas que llevaron este diagnóstico que ustedes presentaron? O sea, de la ineficiencia que tenían. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a Luz y Fuerza del centro a esa situación? Sí, consideramos un estudio que realizó el propio subsecretario de Electricidad, donde menciona que el contrato colectivo no era la principal carga onerosa en Luz y Fuerza. ¿Qué fue la falta de inversión? Gracias, ¿Qué fue lo que lo llevó a esa situación? Yo creo que es una conjunción de factores, Israel, ¿sí? Por una parte, sí teníamos una carga muy fuerte desde el punto de vista de contrato colectivo de trabajo. Teníamos una situación muy difícil en materia de las pérdidas que enfrentaba Luz y Fuerza del centro y que representan 3 veces el nivel de pérdidas que es normal en una empresa eléctrica y que es la que tiene Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de un 32.5% de pérdidas comparados con un 10% de pérdidas en Comisión Federal de Electricidad. Y este nivel de pérdidas, pues digo, tiene un costo de alrededor de 25,000 millones de pesos. Ahora, ¿qué se debían las pérdidas? O sea, teníamos también como parte del convenio de productividad el compromiso de hacer una reducción de esas pérdidas, ¿ok? Y sí, efectivamente, tuvimos un movimiento de un 32.9%, un 32.6% o 5%, no recuerdo exactamente las cifras. Sin embargo, nos habíamos comprometido a reducir las pérdidas a un 28% para este año y no se cumplió. Gracias, señores. Muchas gracias. Gracias.